El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina hoy el relato del libro del Génesis diciendo que Dios se acordó de Abraham y por eso salvó a Lot. A Lot lamentablemente no le alcanzó la fe personal para salvarse de la catástrofe de Sodoma y Gomorra. Fue en atención a la fe de Abraham, que fue justa, que fue una fe verdadera, auténtica, que Dios salva a Lot. Y por eso decide guardar no solamente a Lot, sino a su esposa y a todos los que Lot quiera resguardar dentro de esa promesa que el Señor le ha hecho a Abraham, y que Dios, en atención a su fidelidad, quiere salvar a sus más cercanos. Sin embargo, los yernos de Lot se burlaban y no hicieron caso, porque lo vieron como un loco, o a lo mejor como un profeta que solamente anunciaba calamidades, y no vieron la situación tan dramática, no la vieron tan grave como Lot la estaba viendo, y por eso se quedan allí en Sodoma y Gomorra y perecen. La orden es que tiene que salir a prisa, que no mire hacia atrás, que no se detenga a mirar nada de lo que hay allí, pero el corazón de Lot parece que está pegado. Tan apegado que incluso pide que lo deje estar en un terruño pequeño. Y es tan grande la fidelidad de Abraham, tan grande la fe que él tiene, una fe que ha sido probada más que la de cualquier otro, que incluso Dios acepta que escoja ese pequeño terruño. La mujer de Lot no es capaz. Se convierte en un bulto de sal porque tiene apegos. Porque todavía su corazón es de esta tierra, no es del cielo. Lot termina en un pequeño terruño, pero igual apegado y aferrado a esta tierra, porque todavía tiene tanto los pies como el corazón en el cielo. Qué diferente la situación de Lot, aquella descripción que hacía la Didaché de los primeros cristianos, cuando hablaba de una forma tan maravillosa de lo que era la fe de los primeros cristianos, cuando decía que estaban con los pies en esta tierra, pero su corazón lo tenían en el cielo. Qué diferente es la actitud de Abraham cuando el Señor le dice: sal de tu tierra, sal de tu patria y vente a una tierra que yo te mostraré, e inmediatamente Abraham obedeció. Sin hacer reparos,
sin decir es que esto es un proceso, Señor, y hay que hacerlo de esta manera. Eso tiene que ser paulatinamente. Y es que a lo mejor te falta compasión, y la misericordia del Señor, la compasión de Dios es tan grande que Dios se sabe someter al ritmo humano, incluso al ritmo pagano, como algunos dirán. Por eso el catecismo y el magisterio de la Iglesia y la tradición de la Iglesia no dudan en ponernos como referente de fe, de ejemplo, de testimonio, de obediencia verdadera, no a cualquiera, sino a Abraham. Y allí está, el catecismo lo trae. 2 personas ejemplares en la obediencia de la fe. 2 testimonios imitables. 2 referentes identificatorios que son supremos para nosotros, y en eso deberíamos estar basando todos nuestra fe, para no detenernos en mezquindades y en superficialidades. Abraham y la Virgen, 2 ejemplos de obediencia. La Virgen, que solamente, como dirá el Papa Benedicto XVI en alguna intervención, en el transcurso de su vida, después de la Anunciación, no tuvo ningún otro consuelo más para aferrarse que aquel que le había dado el ángel en la Anunciación, porque desde allí el ángel se fue y la dejó, y todo su camino fue un camino de prueba, como la de Abraham. Desde que salió de Ur de Caldea, parece que la vida de Abraham era una vida de prueba continua. No paraban las pruebas. Eran seguidas. Ahora es su sobrino, ahora es su familia. Y es que aunque hubiesen 10 justos, yo no la destruiría. Para gran sorpresa de Abraham, que ni siquiera su propia familia estaba viviendo en la justicia de la fidelidad a Dios. Y respeta el criterio de Dios. Pidió hasta que ya se somete al criterio de Dios. Porque Abraham es fiel a la palabra de Dios. Porque Abraham sabe que es la palabra de Dios la que tiene el último criterio, el criterio de la verdad, y no es el suyo. Es un hombre humilde. Pero qué prueba tan grande cuando termina dándose cuenta que ni siquiera su familia. Abraham, si hubiesen 10, yo no la destruiría, pero no los hay. La Sagrada Escritura es bellísima y es muy clara para decirnos que sí es posible que toda una sociedad se pervierta y que solamente quede un justo. Y que en atención a ese justo, el Señor obre maravillas. Porque a Dios solo le basta la fidelidad y la justicia de uno solo. Y esto para que nosotros no caigamos en la tentación de la vanagloria y de la presunción. Hay que poner mucho cuidado, porque la presunción es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Porque el que presume se cree demasiado y parece como a los de la torre de Babel, ¿sí? Que quisieron construir una torre tan alta que llegara al nivel de Dios, del cielo. Y el presuntuoso ya se basta a sí mismo por sus obras, no necesita del Señor. Y por eso la fe de los apóstoles fue probada hoy. Los hizo subir a la barca y se fue con ellos. Pero se puso a dormir porque ya sabía lo que venía. ¿Sí? Cristo tenía muy claras las palabras del Salmo 25 que hoy estamos rezando. Además que Jesús se lo sabía de memoria porque rezaba con él semanalmente. Los judíos piadosos se rezaban los 150 salmos en una semana. Y Cristo era un judío piadoso, lo había aprendido de la Virgen. Este Salmo 25 que hoy la Iglesia proclama en la liturgia, Cristo se lo sabía de memoria, y no solo de memoria, lo tenía como parámetro de criterio para vivir su día cotidiano. Examíname, Señor, ponme a prueba. Es que también él estaba en la barca,
y también él hacía parte de esta prueba. ¿Cuál prueba? Que la barca se estaba zarandeando y daba como signos de que se iba a hundir. Cristo sabe muy bien cuál es el camino del Padre. Cristo ya lo comprende y sabe que no puede esquivar la prueba, que no puede esquivar la tribulación y que esta es una preparación para lo que será la gran tribulación a la que Él va a ser sometido, de la pasión y de la muerte. Cada prueba que nos llega diariamente es un regalo, un tesoro, una perla pedagógica que utiliza Dios Padre para la gran tribulación, para que cuando nos llegue la gran tribulación, que a todos nos va a llegar, ¿sí?, de manera indistinta, pues tengamos ya la confianza, la fe aquilatada, bien aquilatada, para poder avanzar hacia adelante y encontrarnos con la luz de la resurrección. Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Todavía nosotros no hemos llegado a eso. Poco a poco, porque Dios, que es tan paciente y sabe que nosotros no aguantamos, poco a poco nos va levantando el tapete. ¿Sí? Es poco a poco. No por Él, si fuera por Él, Jesús dijo, yo vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviera ardiendo. Es por nosotros que no estamos preparados psíquicamente para eso. No estamos preparados espiritualmente. Si unos pequeños chuzones de alfiler nos ponen nos desequilibran en todos los sentidos, física, psíquica y hasta espiritualmente, ¿qué diremos cuando comiencen las mutilaciones? Como les tocó a los primeros cristianos, por ejemplo, en la persecución diocleciana. Tenemos testimonios de mártires que fueron amarrados de pies y manos, o por lo menos desde los pies, a caballos salvajes. Y primero hacían el espectáculo, ¿sí?, para intimidarlos, a ver si se arrepentían, y terminaban siendo infieles y apostatando de la verdad. Y les hacían la demostración, ponían caballos salvajes, potros salvajes, les amarraban los pies a cualquier condenado que el imperio tuviera y desbocaban esos caballos. Pero todavía tienen oportunidad. Apostaten, solo es que apostaten. Un puñado de incienso, una simulación. Pueden simular, sí. Aquí nadie los está viendo. Solamente están los pretores, procuradores, y no hay nadie más. Y ya allá afuera dicen que no apostataron. No, es que la moral cristiana no es de afuera. Es de adentro, ¿sí? Eso está allá adentro en el corazón. Porque es que no puede haber contradicción entre lo que se siente, se piensa ocultamente, con lo que se dice y se hace. Eso se llama mentira y va contra el 8º mandamiento, ¿sí? Lo trae claramente el Catecismo de la Iglesia Católica para hacer un examen de conciencia más concreto. Uno no puede manejar 3 y 4 verdades, una aquí, otra allá, ¿sí? Uno tiene que ser el que es dentro y fuera, ¿sí? Allá y acá, porque si no, eso se llama hipocresía. Y ya sabemos todo lo que dijo el Señor de los hipócritas. Porque la moral cristiana funciona así, desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso Cristo condenó tanto el legalismo. El legalismo es un monstruo, peor que un cáncer, la peste más terrible. Porque el legalista vive como el fariseo. Acordémonos el ejemplo del Señor entre el publicano y el fariseo. Gracias, Señor, sí, allá haciendo oraciones externas, que todo el mundo lo viera, el santo, el piadoso, ¿sí?
pero por fuera, por dentro estaba corrompido. Y el otro no se atrevía a entrar y se daba golpes de pecho. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Yo no soy como ese publicano. Yo no soy como esos que están allá, en esos grupos, en esos. No, yo no soy de esos. Yo hago parte de los fieles, ¿sí? De los convertidos, de los únicos que viven en gracia. Ese era el fariseo, ¿sí? Porque numeraba el diezmo, ¿sí? Ayunos. Así lo decía, tal cual está en el Evangelio. Bueno, y tal cual conserva la iglesia ese criterio para decirnos que nos cuidemos de esa presunción, porque es terrible. Es un carcoma, ¿sí? Que hoy tiene contagia tan fácilmente dentro de la iglesia. Hay gente muy sectaria hoy dentro de la iglesia, que les alcanza la presunción para decir que solamente hay conversión a ciertas prácticas y estando en ciertos entornos. ¡Qué cosa tan rara! Bueno, eso es sectario, porque así vivían los judíos, al estilo luterano, ¿sí? Nosotros somos los únicos que nos salvamos, ¿sí? No hay salvación fuera de acá. Bueno, menos mal los padres de la iglesia nos dijeron que es fuera de la iglesia que no hay salvación, ¿sí? Y el concilio nos enseñó una cosa maravillosa en continuidad con la tradición y los padres de la iglesia, de que hay muchas maneras de vincularse a la iglesia. Incluso quedan vinculados a la salvación en la iglesia como medio eficaz de salvación. Escúchenlo bien, no es mío, eso es del concilio y es de la tradición de la iglesia y del magisterio. El único medio eficaz de salvación, medio eficaz para la salvación, el único, se llama la Iglesia Católica. No hay más medio eficaz de salvación. Es más, el concilio la llama Sacramento Universal de Salvación, porque es un medio eficaz. Pero hoy ya escuchamos ciertos grupos con pretensiones dentro de la iglesia, sacerdotes, pastores, predicadores, ¿sí?, que someten a la pobre gente débil en conciencia, mal formada. Claro, una persona mal formada queda a merced de quien la quiere, del más avispado que la pueda someter. Y cuando esos avispados se vuelven fundamentalistas religiosos, manipulan con la religión y con el nombre de Dios las conciencias débiles y temerosas, enfermas de tantos pobres hombres y mujeres que por desconocimiento de la palabra de Dios y el Evangelio terminan pereciendo en las manos y en las garras de estos. Porque a nosotros los pastores se nos olvidó cuidar el rebaño con la propia vida, instruirlo, acompañarlo, direccionarlo correctamente. Porque hemos entregado las ovejas en manos de los lobos, por miedo también a que nos hagan algo. De pronto cárcel, ¿sí?, de pronto desprecio, incomprensión. Tenemos ejemplos estupendos. Monseñor Arnulfo Romero, cuando descubrió esto y tuvo una reconversión en su vida, porque era un obispo de escritorio, de reuniones, de diplomacia. Así fue Monseñor Arnulfo Romero. Y un día se dio cuenta que las pobres ovejas de Salvador estaban a merced del lobo, y él dijo: yo soy el pastor y yo no puedo ser culpable de que las ovejas se pierdan. Y ese día Dios le tocó el corazón y ese hombre tuvo una reconversión, y eso le fue suficiente para ser el ejemplo de vida que hoy es un mártir. Mientras San Salvador estaba sitiado por las corrientes comunistas, pero también por el capitalismo exacerbado, un totalitarismo que estaba destruyendo a la gente, y que eso había filtrado a la misma iglesia de San Salvador, a la jerarquía. Sacerdotes desesperados se fueron y tomaron las armas, amigos de él, amigos, hijos de él,
Y le decíamos, Señor, es que vamos a liberar al pueblo. Y él dijo, no, nuestro método no es la violencia, es el amor y la predicación. La denuncia del mal a través de la predicación de los medios adecuados que Dios nos dio. ¿Cuánto le tenemos que dar cuenta a los sacerdotes al Señor? Porque nos dieron la palabra, nos capacitaron para predicar, no con otros métodos, para anunciar la bondad, el amor infinito del Señor, pero también para denunciar y advertirle a las ovejas del error. El domingo, la oración colecta, se lo pedía al Padre, toda la iglesia, le decía, líbranos de las tinieblas del error y condúcenos al esplendor de la verdad. ¿Quién dijo que la iglesia no está también para advertir el error? Es su tarea, es la tarea de un pastor, la tarea de un papá en el hogar es advertirle también a los hijos de una mamá dónde está el error para que no perezca en él. Eso lo hace el amor. Pero resulta que el amor hoy es diferente. El amor que muchos están viviendo y tienen como punto de criterio es callar. Santa Catalina de Siena lo decía y se lo advertía al Papa que estaba en Aviñón porque por miedo dejó la cátedra en Roma y se fue corriendo a oír a Aviñón, y Catalina de Siena, que no tenía estudios, le dijo, debes volver a la cátedra. Como Pedro también por miedo venía huyendo por la vía Apia y se encuentra nuestro Señor que va en vía contraria. ¿A dónde vas, Señor? Voy a Roma a morir por ti, Pedro. Y Pedro huyendo. ¿Qué le tocó a Pedro? Otra conversión, devolverse. Por miedo el apóstol San Pedro, para que no lo criticaran, simulaba. Cuando venían los judíos procedentes de la formación de Santiago apóstol, que eran judeocristianos, para que no le dijeran nada, se apartaba de los paganos que habían llegado al cristianismo, que no observaban las mismas prácticas y las leyes de los judeocristianos, pero para evitarse problemas. Y Pedro dice, estaba simulando, Pablo, era reprochable su actitud así fuese el Papa. Y yo delante de varios hermanos se lo dije. Y Pedro en su humildad, ¿qué tuvo que hacer? Convertirse nuevamente y aceptar que Pablo era un hombre de Dios y que le estaba diciendo la verdad. Pero por miedo a que lo despreciaran unos, por estar con los otros, se corrió. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué nos da miedo hoy? Es verdad que ponerse de parte de la verdad del Señor produce miedo hoy y hasta pánico. Al ver uno a lo que ha llegado el relativismo hoy dentro de la iglesia y la violencia que hay en este tipo de personas hoy dentro del cristianismo, que valiéndose de Dios, de la falsa piedad, de la ley, maltratan, destruyen, desprecian, rechazan, expulsan, excomulgan, excluyen, pero son los mejores cristianos. Son los referentes católicos, ¿sí? Pero tienen todo esto, imagínense. Imagínense el amor de Cristo así. Por Dios. ¿Por qué tenéis miedo? Tenerle miedo, como decía el Señor a Isaías, no les tengas miedo que son par de tizones humeantes. Se van a apagar. No les tengas miedo. Solo humean. Y cuando el tizón está humeante, los campesinos saben mejor esto, sin tanta ciencia y técnica, lo saben, ¿sí? Lo saben por el conocimiento práctico. Cuando el tizón está humeando, ¿sí? Es porque ya se está apagando, ¿sí? Ya está terminando su servicio. O porque no está sirviendo, ¿sí? El Señor utilizaba a través de los profetas elementos muy prácticos, analógicos, ¿sí?
de lo que la gente entendía. Entonces, ¿por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe. ¿Cuál es el recurso en estos momentos para nosotros? El recurso de Abraham. ¿Cuál fue el recurso donde Abraham encontró paz, encontró alegría, encontró libertad, encontró fuerza, encontró ímpetu, encontró la verdad, encontró el amor del Señor, encontró su realización como persona? La fe en el único Dios verdadero. La súplica constante con el Señor, la comunión continua y constante con el Señor. ¿Por qué se los lleva el Señor en esta barca? Porque ¿a quién más le van a pedir ayuda? De noche, en el mar, en una barca que se está hundiendo. No crean que los apóstoles no miraron a ver si veían otras barcas por ahí, no había ni una. Sí. Y si hubiera habido, seguramente lo primerito que hubieran hecho es gritar a los otros pescadores que no había. El Señor está llevando a la iglesia a un momento muy lindo, ¿sí? Y en la vida espiritual sucede así. Cuando el Espíritu Santo se posó sobre Cristo en el Jordán, lo primero que hizo fue llevarlo a la tribulación. ¿Dónde? En el desierto. Yo la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón: Señor, llévame al desierto. Eso cuando lo miramos de manera caricaturesca y novelística, como lo solemos mirar hoy, que es irreal muchas veces. Tan bueno que el Señor me va a llevar al desierto y me va a hablar al corazón. Muy bueno. Porque allí en el desierto hay prueba. No hay agua, no hay vegetación. Hay calores altísimos, en las noches las temperaturas de frío son altísimas. Yo la llevaría al desierto, porque solamente allí ella me escuchará. Y se los llevó en la barca bien al centro, y allí sacudidos por las tormentas, sin ningún recurso, no había tierra, nada. Y ven al Señor dormido. Lo único que nos queda acá es el recurso de la fe. Señor, sálvanos que perecemos. El recurso del cristiano es la fe, no son los hombres, no son las instituciones. Por eso decía desde un principio, repitiendo lo que nos ha enseñado el mismo Concilio Vaticano II, la iglesia es medio eficaz, sí. No es valor absoluto, porque ni siquiera la barca ya se estaba llenando, sí. El Papa Benedicto XVI, despidiéndose ya de nosotros antes de morir, decía que aunque la barca se estuviera viendo llena de agua, no tuviéramos miedo, ¿sí? Porque la barca la estaba direccionando el Señor, ¿sí? Y aunque veamos tantas aguas turbulentas dentro de la iglesia, no solamente en la jerarquía o en la vida consagrada, también en la vida laical, porque ya muchos laicos, con apariencia de bondad, de verdad y de piedad, están contagiados de esto. Pero no hay que tener miedo, todo esto es necesario. Vemos al Señor llevando la barca a alta mar, y a nosotros como iglesia nos lleva allá. ¿Cuál es el recurso que nos salva a nosotros? El recurso que salvó a Abraham, el recurso que salvó a la Virgen, el recurso que salvó a la iglesia apostólica, y es el recurso de la fe. Hay que orar más. Hay que absolutizar la Eucaristía. Eso sí, por encima de cualquiera. Por encima de cualquier doctor. Por encima de cualquier grupo. Por encima de la misma iglesia, porque la Eucaristía, la iglesia nos lo dice. Ella nos dijo que ella misma vive de la Eucaristía. Y la iglesia misma nos ha dicho durante 2000 años, ¿qué tienen que absolutizar ustedes, mis hijos? La Eucaristía. Pónganla en la Eucaristía por encima de mí. Eso nos lo ha dicho la iglesia. La Eucaristía.
El Papa Francisco nos lo ha recordado en repetidas ocasiones. La Eucaristía, y todos los papas, los últimos que hemos tenido, Pablo VI, ni que digamos, sufrió por esto, cuando vio en peligro la fe eucarística, y vio cómo Pablo VI tuvo eso, se dio cuenta cómo después del concilio al que le tocó cerrarlo, se estaba poniendo en peligro la fe eucarística. Él lo vio, ¿sí? Sobre todo con algunos teólogos de Europa, entre ellos sacerdotes y obispos. Y de una comenzó a sacar documentos sobre la Eucaristía. San Juan Pablo II, ni qué digamos, nos regaló un congreso eucarístico y todo un año sobre la Eucaristía, ya al final de su pontificado. Benedicto XVI, ni qué digamos. Y el Papa Francisco en varias ocasiones lo ha repetido. La importancia de la Eucaristía para el católico es absoluta. Nadie se va a desconvertir por eso, no tengan miedo. Yo no sé cómo hay gente, predicadores, esos son, católicos no son, protestantes, ¿sí? Que la gente se puede desconvertir por absolutizar la Eucaristía, imagínense. O que el amor a la Eucaristía y la adoración eucarística dañan los carismas del Espíritu Santo, entonces no son del Espíritu Santo. Claro, es el nivel que estamos llegando hoy. Eso es puro protestantismo, puro, así puro, de otra manera, ¿sí? No crean, ¿sí? La Virgen advirtió en Fátima que los errores de Rusia se iban a regar por el mundo. Vayan, lean en Vatican Va, que es la página oficial de la Santa Sede, Congregación, bueno, ahora es Dicasterio, para la doctrina de la fe, el mensaje de Fátima, y véanlo allí, traducido por la Iglesia, no es la traducción oficial para nosotros, sí, que hay muchos que se hacen proclamar fatimistas, no, la Iglesia es la que tiene ese derecho por antonomasia, porque Dios se lo dio, ahí está, y vayan, lean el secreto de Fátima, allí lo trae el Dicasterio para la fe, ahí está todavía, lo encuentran en la página oficial de la Santa Sede. La Virgen no habla de comunismo, habla de errores, que es peor. Y la gente defendiéndose del comunismo. El comunismo es un tentáculo de una amalgama de errores, porque así funcionan los sofismas con el diablo. Nos hace entretener. Cuando el diablo encuentra una persona superficial que se detiene solamente en las ramas, ¿sí? Que solamente se detiene en las ramas, ese legalismo, ¿sí? El diablo hoy dice, por aquí puedo aprovechar. A este lo entretengo aquí en esto, para que no se dé cuenta del otro que es más dañino que yo estoy haciendo. Y mientras tanto lo mantengo aquí embobadito con esto, ¿sí? Defendiendo esto, y yo por acá me le meto por todas partes. La Virgen habló de errores, en consonancia con el magisterio anterior de la Iglesia. León XIII ya lo venía diciendo, por eso comenzó León XIII a escribir encíclicas, fue uno de los papas que más, porque las encíclicas son el estilo profético de la Iglesia, para decirnos en qué nos debemos detener y de qué nos debemos cuidar. Y León XIII, cuando lo vio, comenzó a escribir encíclicas y encíclicas. La Virgen estaba hablando en consonancia con la Iglesia, porque ella jamás, la Virgen, jamás va a contradecir a la Iglesia. No es que ella se declara hija de la Iglesia. Ahora, la Iglesia humildemente reconoce que la Virgen es su tipo, ¿sí? Es su ejemplo, como lo trae el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Entonces, la Virgen no habló de comunismo, eso es falso. La Virgen habló de algo peor, errores. Errores. Miren, la gente, católicos, creyeron que en Colombia el daño peor para Colombia en la democracia era que entrara un gobierno de izquierda. Eso no es lo peor, eso es una cosa chiquitica de todo lo que hay detrás, ¿sí? Que ya ha socavado el criterio de los niños, la inteligencia de los niños por los sistemas educativos que hoy tenemos,
incluso sistemas religiosos que ya fueron filtrados por esto. No crean que fue el año pasado, ¿sí? Cuando se montó el gobierno de Petro, no. Este gobierno de izquierda primero necesitaba un piso bien. Eso es como cuando se edifica una casa, antes de irse a vivir hay que tenerla bien amoblada, ¿sí? Y cuando un gobierno quiere llegar a gobernar, primero amuebla, ¿sí? Primero amuebla el país, ¿sí? Ya lo tenía amoblado, primero estaban amoblándolo, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta de esto. Así funcionan las agendas internacionales hoy con la democracia. Y por eso esta gente es tan tranquila. Porque ellos van haciendo, trabajando, socavadamente, sin que nosotros... Y nos ponen sofismas, y así es el diablo, ¿sí? Pues digo que análogamente, ¿sí? Comparando cómo trabaja el diablo, cómo trabaja el mal, ¿sí? El diablo nos entretiene en cosas, nosotros creemos, los grandes descubridores, descubrimos el verdadero error, ¿sí? Y mentiras que estamos entretenidos por allá. Y acá trabajando, amoblando. Ellos amoblando. Este gobierno se encontró un país amoblado. ¿Por qué se está burlando tanto este gobierno de nosotros los colombianos? Se ríe a carcajadas de nosotros. Por lo que hicimos en las elecciones. Y a este gobierno se le quitó el miedo. Si tenía algún temor de algún levantamiento civil, se le quitó en las elecciones pasadas. Porque se dio cuenta, ellos funcionan así. O sea, estas personas se inclinaron por acá, ya sabemos cómo están de débiles en esto. Ya no los podemos parrandear como queremos. El error más grande lo hicimos con la democracia nosotros los colombianos. Y para acabar de ajustar, católicos. Y católicos que se ufanan de ser los más inteligentes, sabios, y el daño que le hicimos a nuestra nación. Votando entre dos males morales, los dos eran dos males morales. Entre dos males morales, que eran Petro y Rodolfo Hernández, los católicos dijeron, no, para que no se meta el marxismo, escojamos el menor de todos. ¿Quién dijo eso? Eso no fue así. Sí fue así, en la práctica lo vimos. ¿Cuántos millones de colombianos católicos lo hicieron? Dos males morales, los dos eran males morales, los dos eran ilícitos moralmente. Lo que pasa es que uno menos que el otro, sí, pero eran graves ambos. Un aborto es grave que sea uno solo, ¿sí? Uno solo es grave, gravísimo. Y es un mal, un pecado y un delito. Uno solito. Y 1000, peor. Más devastador todavía. Más reparación necesita. Pero los dos son males. Ahí no hay causa de doble efecto, para nada. Porque la causa de doble efecto se aplica entre un mal moral y un mal físico, que es diferente. Dos males morales, ¿sí?, son muy diferentes entre un mal moral y un mal físico, ¿sí? En eso funciona que lo trae el catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en el principio de defensa, ¿sí?, de legítima defensa. Eso cuando se trata de proteger la vida, de proteger la vida de una nación, ¿sí?, y sobre todo en temas de guerra, en el no matarás, ¿sí?, aplica ¿qué dice la Iglesia? Principio de moral, causa de doble efecto, lo trae el catecismo. Dice, entre un mal físico y un mal moral, si toca por las últimas circunstancias, y sobre todo lo trae ahí, porque lo trae en legítima defensa, ¿qué dice? Yo me estoy defendiendo. Yo no quiero ni busco hacerle el mal a nadie, no lo busco. ¿Sí? Me estoy defendiendo, como los pobres soldados, ¿sí?, que están defendiendo. Por eso, en el derecho penal, cuando hay esos levantamientos y caen muertos en esos combates, pues los derechos humanos lo primero que hacen mirar es que si hubiera sido en legítima defensa,
que no hubiesen habido tiros de gracia ni nada de eso. Sí, porque si el agresor levanta las manos y se arrepiente, lo puede matar. ¿Sí? Dice, yo tiro las armas, una cosa es que estén combatiendo unos por defender la patria, los otros porque quieren apoderarse de la patria, y en eso, como efecto, no buscado ni querido, porque jamás puede ser buscado y querido, como efecto cayó alguien. No era el objetivo matar a nadie, ¿sí? El objetivo era defender la patria. Aquí el aborto se eligió como objeto, ¿sí? Para detener más abortos. Está bien. Son dos males morales. Y eso hablando en tema moral. Hablando en tema democracia, más dañino fue todavía para nuestro país. Por eso este gobierno se burla, como se está burlando de nosotros los colombianos. ¿Ustedes creen que tiene miedo? ¿Qué miedo va a tener? Y a los católicos nos tiene miedo. Porque ya supo qué hicimos los católicos, qué fuimos capaces de hacer. Entonces, pidámosle la gracia al Señor de que absoluticemos la fe. La fe nos dice que el único que nos salva es el Señor. Como a los apóstoles, Señor, sálvanos que perecemos. Y por eso Colombia y todo el mundo, todos los católicos del mundo deberíamos estar ahorita en torno a la Eucaristía, en recuperar el amor a la Eucaristía, recuperar la fe en la Eucaristía, recuperar la fe en el Señor. Por eso les dice el Señor a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo? Yo estoy aquí. La fe es la que nos dice que el Señor está ahí. La fe es la que nos dice que el Señor lo puede todo. La fe es la que nos dice a nosotros los colombianos que Él va a salvar a nuestro país. La fe es la que nos da la esperanza de que Dios lo puede todo y que en Él lo podemos todo. La fe es la que nos dice que en la Eucaristía está la fuente de alegría, de paz para todos nosotros los colombianos y para el mundo entero. La fe es la que nos dice que en Jesús Eucaristía está la plenitud de la vida, está la unidad tan querida, tan amada y tan buscada por todos. Y esa fe fue la que les dijo a los discípulos que no había nada más que hacer sino gritarle al Señor, despertarlo, sálvanos. Y inmediatamente dice, entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Quién es la fuente de la calma? Jesús, Eucaristía. Vino una gran calma. Si nosotros los colombianos en estos momentos nos uniéramos en reparación a hacer vigilias de oración ante el Santísimo, familias enteras que recurran a esto, si volviéramos al rezo del Santo Rosario, volviendo a las tradiciones sencillas con las que la Iglesia siempre ha combatido. Todavía tenemos nuestros templos abiertos. Yo acabo de venir de predicar en una parroquia unas 40 horas donde Jesús estuvo expuesto 40 horas y veía cómo llegaban las familias, y el párroco de una manera generosa adornó, expuso el Santísimo de una manera bellísima, y la gente recibiendo bendiciones de Jesús, Eucaristía, sin tener que estar adheridos a grupos ni nada de eso. No estoy diciendo que los grupos sean malos, son buenos cuando orientan a la gente a estar en la iglesia, a ver a la iglesia como el único medio eficaz de salvación. Eso es estupendo. Pero cuando se centran en sí mismos y separan a la iglesia, a la gente de la parroquia, de la iglesia, del párroco, están llevando a la gente al esquiladero. Tarde que temprano esas pobres almas perecen. Hay laicos que trabajan fuertemente por llevar las almas a la iglesia, a la parroquia, centrarlos a la vida parroquial. Que la parroquia es la manifestación más explícita de la iglesia diocesana, y la iglesia diocesana es la aplicación más explícita de la iglesia universal, y la iglesia universal es la aplicación más explícita de la Santísima Trinidad en este mundo. No distanciemos a la gente de Jesús. Y hay sacerdotes muy buenos que hacen y se esmeran, pocos, pero los hay,
se esmeran por llevar a la gente a la Eucaristía, por proporcionarles adoración eucarística, por tenerlos en sus parroquias. Pero hay grupos que les tienen que llevar el Santísimo donde ellos. No hay que ir a la parroquia. ¿Cómo van a sobrevivir sin sacerdotes? Sin comunión plena con la iglesia. No van a sobrevivir. Y a mí me tocó verlo este fin de semana, un sacerdote muy bueno, adecuó todo para que la gente abría yo lo veía a las 5 de la mañana, antes de las 5, abriendo las puertas del templo, para que la gente llegara, y empezaba él rezando el rosario. Todavía hay sacerdotes muy buenos. Todavía hay lugar. Yo decía, Dios mío, este pueblito tan recóndito, y veía cómo llegaba gente de afuera, sí, llegaba hasta gente de afuera, sí. Una parroquia a más de 2 horas de Medellín, sí. Eso es bonito, y ver conversiones, me tocó verlo, yo me sentaba a confesar, yo le contaba a alguien, vi unas confesiones allí hermosísimas, de esas conmovedoras, que uno se da cuenta inmediatamente que fue el Señor que pasó por ese corazón. ¿Y quién te hizo eso? El Señor, ¿sí? Esa es fe pura en el Señor. Cuando a veces nuestra fe depende de hombres, ¿sí? No, es que yo camino porque por esta... no, tu fe todavía no es pura. Por esta persona, porque si dependes de una persona, tu fe todavía no es verdadera, ¿sí? Si depende del Señor, es una fe auténtica. Por eso el Señor en la barca los quiere llevar a eso, a que su fe dependa solamente de Él. La iglesia tan hermosa, a la que yo tanto amo, siempre nos enseña eso, que nuestra fe debe depender del Señor y no de ella. La iglesia nunca se pone como absoluta. La iglesia nos dice, no soy yo, es Jesús. Ya ustedes podrán discernir cuando algunos dicen, no, es que somos nosotros. Ya nos damos cuenta por dónde van las cosas, ¿sí? Porque no es una institución, es el Señor. Y luego del Señor viene la iglesia como medio eficaz. La Virgen nunca dijo, soy yo. No, hagan lo que Él les diga. La verdadera devoción mariana, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, es esa, la que nos centra a todos en Jesús. Porque San Luis María Griñón de Montfort también denuncia como profeta que hay falsos devotos, externos. Lo dice él, sí, que se ponen vestimentas externas, eso lo trae en el tratado, sí. Signos externos, pero no tienen vida interior. Dice que esos son falsos devotos. Y son ruina para la fe. Pidámosle al Señor, a la Virgen, poder despertar en estos tiempos tan maravillosos, en medio de las pruebas que estamos viviendo, darnos cuenta de eso tan precioso que nos traen las pruebas, de que el Señor está cerca, está con nosotros, está en nosotros. Solamente es despertarlo con nuestra súplica y decirle, Señor, sálvanos, que perecemos, Él se levantará, calmará la tempestad, nos traerá la paz, la alegría, y nos daremos cuenta que es el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre